Lucía llegó una tarde cualquiera, sin aviso, llevaba un abrigo largo, los ojos enrojecidos y una carpeta bajo el brazo. Apenas cruzó la puerta, supe que algo no estaba bien, no porque llorara, no lloraba, sino porque evitaba mirar. La invité a pasar, pero se quedó de pie, como si el sofá le fuera ajeno. Emilio, dijo, lo siento, no sabía si decirte esto, pero no puedo callarlo más. Me extendió la carpeta, la abrí sin entender del todo. Dentro había capturas de pantalla, facturas de hotel, registros de llamada. Al principio mi cabeza no conectaba las piezas. Luego vi los nombres. Carla, Mateo. El contacto estaba guardado como amor. Me senté sin sentirlo. Lucía se quedó en silencio, esperando a que hablara. No dije nada. Cada hoja pesaba más que la anterior. Reservas de habitación para dos. Mensajes con frases que no necesitaban contexto. Audio, risa, fechas que coincidían con noches en que Carla me decía que tenía reuniones del trabajo, guardias largas. No era solo una aventura, era historia. Una historia paralela, prolija, larga. Lo encontré por accidente, dijo Lucía, en la cena de mamá. Recuerda, fui al baño y pasé por el sótano. Vi a Carla guardando algo detrás de la caja de fusible. Me pareció raro. Lo busqué después. Era un teléfono. Uno que tú no conocías. La escuchaba, pero ya no la oía. Todo lo que decía era solo el eco de una certeza. Mi mujer, Carla, con quien compartía 12 años de vida, tenía una doble vida. Y el otro protagonista era Mateo, mi amigo de la infancia, el que estuvo en mi boda, el que me acompañó cuando enterré a mi padre. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé al sótano con una linterna y removí la tapa del fusible. Ahí estaba el teléfono, envuelto en un pañuelo. La batería aún tenía carga. No tenía contraseña. Tal vez por descuido, tal vez por arrogancia. Revisé todo. Mensaje, fotos, vídeo, el registro de llamada. Amor, le escribía con emojis, con voz, con promesa. Carla respondía con la ternura que yo no veía en ella desde hacía meses, años. Tal vez había fechas programadas, lugares, un lenguaje íntimo que ya no era mío. No sentí rabia, no aún, solo un vacío, un silencio enorme que me llenaba desde el estómago hasta la garganta. El lunes siguiente, llamé a ese número desde un teléfono público. Lo oculté, solo quería confirmar. Mateo contestó con un hola. Mi amor, no respondí. Escuché su respiración. Tardó un par de segundos. Carla, colgué. Esa noche hubo cena en casa de mis padres. Carla y yo fuimos. Estaban todos. Mi madre, mi hermana, los primos. Lucía estaba también. Nadie mencionó nada. Todos sonreían. Carla hablaba de su supuesto nuevo proyecto laboral. Mi madre le preguntaba si Mateo seguía trabajando en la universidad. Todos jugaban a que todo estaba bien. Ahí entendí que no solo me había fallado ella, me había fallado mi familia. Todos sabían, todos callaban, por costumbre, por comodidad, por miedo, y el silencio de ellos fue más cruel que cualquier mensaje en ese teléfono escondido. Después de esa cena, me desperté antes que Carla. Me senté en la cocina y me quedé mirando la taza de café como si fuera un pozo. La casa estaba en silencio. Escuchaba los gorriones afuera, el refrigerador funcionando, el crujido ocasional del techo. Pero en mi cabeza todo estaba apagado. Durante días, seguí igual. Ni una palabra, ni una señal. Ella hablaba de trabajo, de lo cansada que estaba, de una compañera nueva. Me besaba en la mejilla. Me preguntaba si necesitábamos leche. Yo respondía lo justo. Y observaba. Cada gesto de Carla tenía otro significado ahora. Cuando se vestía con ropa de correr a las 6 de la mañana, ya no pensaba en salud. Pensaba en dónde estaba Mateo. Cuando sonaba su celular y ella salía de la habitación para contestar, ya no pensaba en colega. Pensaba en cuántas veces había fingido esa misma salida. Cuando decía que volvería tarde, solo asentía, porque ya no creía en nada. No busqué discutir, no le pregunté, no lloré, me volví piedra. Cada día me movía solo para observar más, para anotar en mi cabeza horario, palabras, excusas repetidas, no para confrontarla, sino para construir mi salida. Y ahí fue cuando se me ocurrió el sótano. Le dije que quería remodelarlo, que estaba pensando en hacerme una oficina, un espacio de trabajo. Carla me miró sorprendida,
Pero no dijo mucho, asintió. Me dijo que me haría bien. Le pareció una buena señal, y eso fue lo más cruel. Como creyó que me estaba recuperando, sin saber que en realidad estaba preparando su despedida. Comencé a vaciar el sótano los fines de semana. Tiré muebles viejos, pinté paredes, coloqué iluminación, nada llamativo, solo lo necesario. Lo hice todo solo. Nadie preguntó por qué tanto interés. Me movía con calma, sin urgencia. Lo hacía bien, sin que se notara el motivo. Nadie lo imaginó. Cuando tuve las paredes listas, fui a una imprenta. Mandé imprimir todos los mensajes del segundo teléfono, las fotos, las capturas, reservas de hotel, conversaciones de WhatsApp. Archivé todo en tamaño A4. También imprimí los detalles del registro de llamada. Encargué marcos de metacrilato. Luego encargué una vitrina de vidrio. En ella coloqué el teléfono, apagado, pero visible, como una reliquia. Al centro de la habitación, instalé un pequeño proyector. Allí cargué audio, frases sueltas, aquellas que me habían atravesado más. Una en la que Carla decía, Emilio no se entera de nada. Otra en la que Mateo se reía diciendo, es casi tierno lo ingenuo que es. Cada una editada para durar 5 segundos. Luego silencio. Pasaron 3 semanas. Le dije a Carla que quería celebrar su ascenso con una cena familiar, que merecía un reconocimiento. Ella se emocionó. Invitamos a todos. Mis padres, mi hermana, Lucía, mi tía, los primos y, por supuesto, Mateo. Nadie sospechó nada. La noche de la cena, todo transcurrió como si el mundo aún tuviera sentido. Carla cocinó. Mi madre trajo vino. Todos hablaron de cosas pequeñas. Mateo llegó con una botella de whisky y el mismo abrazo falso de siempre. Lo acepté. Lo dejé entrar. Esperé a que terminaran los postres. Me levanté con calma. Toqué mi copa con la cuchara. Antes de terminar, dije, quiero mostrarles algo. Los invité al sótano. Bajaron todo. Rieron. Dijeron cosas como, mira qué bonito te quedó, o qué ordenado está. No respondí. Encendí las luces, cerré la puerta, y entonces lo vieron. Las paredes cubiertas, los marcos con mensaje, las fechas, las fotos, el teléfono en la vitrina. El audio empezó a sonar en el proyector. La voz de Carla, luego la de Mateo. Risas, palabras, las peores. Nadie se movió. ¿Alguien quiere explicarme por qué esto pasó en mi casa? Pregunté. Silencio. Carla palideció. Mateo dio un paso atrás. Mi madre lloró. Mi hermana bajó la cabeza. Lucía, que ya lo sabía todo, me miró con los ojos húmedos, pero firme. ¿Y por qué nadie dijo nada? ¿Por qué todos callaron mientras me mentían cada domingo? Carla intentó hablar. Se le quebró la voz. Mateo no dijo una palabra. Mi madre balbuceó algo sobre no querer romper la familia. Mi hermana lloró. Yo los escuché a todos, pero ya no era parte de ello. Abrí un sobre, saqué los papeles, se los entregué a Carla. Divorcio. Dije, no hay discusión, no hay negociación. Me giré hacia Mateo. No te vuelvas a acercar a mí, nunca más. Nadie me siguió cuando subí las escaleras. Cerré la puerta del sótano. Me serví un vaso de agua. Respiré. Y, por primera vez en meses, sentí que el silencio volvía a ser mío. Después de aquella noche, la casa quedó en pausa. Carla se encerró en el dormitorio durante 3 días. No salió. Yo no toqué la puerta. No me interesaba su versión. Ya la conocía. No había espacio para el arrepentimiento cuando el daño se había ejecutado con tanta repetición. Mateo desapareció. No lo vi salir. No lo vi volver. Su número quedó bloqueado. Su presencia borrada. Mi madre me llamó 2 veces. No contesté. Mi hermana me escribió por WhatsApp. No sabíamos cómo decirte. No respondí. Lucía, en cambio, me envió un solo mensaje. Estoy en casa. Cuando quieras café. Solo di. Ese fue el único que leí. Empecé a desmontar la casa como se desmonta un escenario después de la última función. Tiré las fotos, los regalos. La cama matrimonial la saqué con ayuda de un vecino. Dormí en el sofá por semana. No por penitencia, por necesidad. Dormir en ese cuarto era aceptar que algo seguía ahí. Y para mí, todo estaba muerto. Carla salió del cuarto al 4º día, cabello desordenado, ojeras marcadas. Se sentó en la mesa sin mirarme. Solo dijo, ¿de verdad necesitabas hacerlo así? No contesté. Podías haberme preguntado. Podías haber hablado conmigo. No como un castigo,
Emilio. La miré entonces, pero no con ira, con la calma de quien ya no ve a la otra persona como alguien propio. Tú hablaste durante meses con Mateo, a mis espaldas, no te faltó tiempo. Ella bajó la mirada. Lo sé, murmuró. Pero nada. Silencio. ¿Hay algo que quieras saber? Negué con la cabeza. Entonces, ya está. Sí, ya está. A los 8 días se fue de la casa, no con violencia, con un bolso y un taxi. No sé a dónde fue, no pregunté, no la seguí. Me dejó las llaves sobre la mesa y me dijo: lo siento, pero ya no era relevante. Cuando alguien repite una traición tantas veces, lo único que le queda es la costumbre del perdón que nunca mereció. Empecé a vivir solo, volví a trabajar desde casa, cerré las redes sociales, bloqueé número, cambié cerradura, silencié todo. Pasaron semanas sin visita, nadie insistía, ni siquiera mis padres. Sabían que la traición era más grande que una infidelidad. Era un pacto familiar roto, una lealtad de sangre vendida por comodidad. Lucía fue la única constante. Me traía café, a veces comida, a veces nada. Solo se sentaba conmigo en silencio. Me hablaba de cosas simples, una nueva planta, un libro malo que había empezado, una vecina que cocinaba con la radio a todo volumen. Yo escuchaba, agradecía que no hablara de Carla, que no preguntara cómo estaba. Una tarde me dijo: no estás roto, solo estás vacío. Asentí. Ella no buscó más palabra. Meses después, vendí la casa, no por impulso, por salud. Me mudé a una pequeña ciudad costera. Compré un local y empecé a trabajar la madera, carpintería básica, marcos, muebles, restauración. Nada espectacular, solo trabajo con las manos. Lo que se toca, se corta, se lija, se vuelve útil. Acepté el silencio como rutina. Aprendí a comer solo, a leer por las noches, a caminar sin destino. Lucía me visitaba de vez en cuando. Traía café. Como siempre, hablábamos poco, nos reíamos de cosas pequeñas. Su risa tenía un tono distinto aquí, lejos de todo lo anterior. A veces me preguntaba si había algo más entre nosotros, pero nunca la presioné, ni ella a mí. Un año pasó así. Una noche, mientras barría el taller, me di cuenta de que no había mirado el teléfono en todo el día, no había esperado un mensaje, no había revisado la puerta 2 veces, no me había preparado mentalmente para una traición. Era la primera vez desde aquella llamada en la que supe que estaba libre, no feliz, no enamorado, solo libre, y eso era suficiente. Las cosas más importantes suceden en silencio. Cuando dejé la ciudad, no le avisé a nadie, tampoco hice despedida, ni un mensaje, ni una publicación, solo un cambio de dirección en el banco y en el registro civil. Todo lo demás, lo barrí como se barre un cuarto viejo, sin mirar demasiado. El pueblo costero no tenía mucho que ofrecer, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Tenía un puerto con olor a alga, calles estrechas, gente que no preguntaba y amaneceres con aire salado. Arrendé un local pequeño y lo convertí en carpintería. Paredes de ladrillo expuesto, herramientas ordenadas con precisión, una mesa de trabajo central. Me levantaba a las 6, desayunaba en silencio, empezaba a lijar a las 7. La rutina fue mi cura. Cada mueble que restauraba, cada viga que cortaba, era un trozo de mí que regresaba a su lugar. Lucía venía de vez en cuando, sin horario. A veces aparecía los martes, otras los viernes, siempre con café, a veces con pan dulce, otras solo con una historia absurda de su trabajo. Se sentaba en una silla de madera que le había hecho especialmente. No hablábamos de lo que pasó, nunca, solo compartíamos lo que venía después. Una tarde, mientras colocaba barniz sobre una mesa, me dijo: hoy vi a Carla. No me detuve, seguí con el pincel. La luz del atardecer entraba en líneas por las rendijas de la puerta, y, nada, se veía más delgada, cansada. Me reconoció, me saludó con la cabeza, asentí. No dije nada más. Lucía tampoco, no hacía falta. Esa noche llovió como no lo había hecho en meses. Cerré el taller tarde, caminé hasta casa bajo el aguacero, sin paraguas. Me senté en la cocina empapado. Escuché la lluvia golpear los vidrios. Y por primera vez desde que me fui, pensé en Carla no con rabia,
sino con distancia. Recordé su forma de atarse el cabello, las veces que me despertaba con el olor de su champú. Recordé cómo solía tomar mi brazo en silencio durante las películas, todos esos gestos pequeños, y me sorprendió no sentir dolor, solo el eco lejano de algo que ya no era mío. Había pasado un año, más de 1000 silencios, más de 100 madrugadas vacías, y aún así, algo dentro de mí seguía evaluando el daño como si fuera reciente, pero ya no por querer respuesta, era solo memoria. Al mes siguiente, Lucía me dejó una caja de cartón en la puerta del taller. No la abras hasta la noche, me dijo. Esperé. Esa noche la abrí. Dentro había fotografías mías de mi infancia, mi adolescencia, algunas con Mateo, otras con Carla. También había cartas viejas, una bufanda que me regaló mi abuela, cosas que había dejado atrás sin pensar. Lucía las había recuperado, sin decirme, sin preguntar si las quería. Al fondo, una nota. Escribía: no eres lo que ellos hicieron de ti, eres lo que decidiste no ser después. Me senté, leí eso varias veces, luego guardé la caja. No lloré, pero dormí bien. Poco después, mi madre me llamó, primera vez en más de un año. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Decía: no te pido que me perdones, solo quiero que sepas que pensé que estaba protegiéndote. No supe cómo actuar. Lo siento. La escuché 2 veces. No borré el mensaje, pero no respondí. No por castigo, por paz. Al día siguiente, me senté con Lucía en la playa. El mar estaba agitado. Ella me miró. ¿Vas a volver a hablar con ellos? No lo sé, le dije. No quiero volver al lugar donde me hicieron dudar de mí. Ella asintió. Entonces no lo haga. Y el mar siguió rugiendo, como si también entendiera lo que era tragarse todo y no escupirlo. Una noche, sin aviso, Lucía se quedó a dormir. No pasó nada. Compartimos la cama como se comparte una orilla después de una tormenta larga. Nos dormimos sin tocar palabra. Y al amanecer, ella aún estaba ahí, con la mirada tranquila, sin pregunta. ¿Estás bien?, me dijo. No lo sé, pero estoy en el lugar correcto. Ella sonrió. Eso es más que suficiente. Y lo era. Lucía se quedó más seguido después de aquella noche. No hablamos de eso, ni lo etiquetamos. Solo se volvió parte de la rutina. Ella llegaba con café. A veces cocinaba. A veces no decía nada. Y en el silencio compartido, todo tenía sentido. Yo seguía con mi taller. Cada encargo era distinto. Una silla rota por el tiempo, una puerta vieja, un marco de ventana que había soportado demasiadas lluvias. Restaurar cosas dañadas se volvió mi forma de conversar con el mundo. No hablaba mucho con los clientes, solo escuchaba lo que necesitaban, tomaba medidas, y trabajaba. Lucía a veces se sentaba en el taller. Le gustaba ver cómo la madera cambiaba bajo mis manos. Decía que era como ver sanar algo sin usar palabra. Una tarde, mientras trabajaba en una cómoda antigua, ella me dijo: ¿crees que alguna vez te perdonaron? ¿Quiénes? Todos los que callaron. Me quedé en silencio. No sé si les importa, respondí, y eso me ayudó a dejar de esperar algo. Lucía asintió. ¿Y tú te perdonaste? No respondí de inmediato. Dejé la herramienta sobre la mesa. Me limpié las manos con un trapo. Todavía no, dije, pero ya no me castigo. Ella no dijo nada más, pero se levantó, me abrazó desde atrás, apoyó su frente en mi espalda, y por primera vez en mucho tiempo, sentí ternura sin miedo. Días después recibí una carta. No estaba firmada, pero reconocí la letra. Emilio, no busco que esto repare nada. Solo quiero que sepas que lo que hice no fue amor, fue egoísmo. Mateo y yo nunca fuimos felices, solo cobarde. Me mentí a mí misma, y te arrastré conmigo. Gracias por no haber gritado, por no haberme destruido. Eso me hizo más daño, porque entendí todo desde tu silencio. Leí la carta en el porche, luego la doblé y la guardé en la caja donde tenía cosas sueltas. No respondí, no sentí alivio, ni ira, solo la confirmación de que mi forma de irme había sido la correcta. En el taller, empecé a construir algo para mí, no un encargo, un banco de trabajo nuevo, más grande, con compartimientos ocultos, algo que no era urgente, que no necesitaba terminar. Lo hacía por las tardes, cuando no había nadie. Cada tabla que cortaba era un recordatorio de lo que elegí ser después de todo. Un día, Mateo apareció en el pueblo. Lo vi antes de que él me viera. Estaba en la plaza,
sentado en una banca, solo, cabello más corto, más delgado, miraba al suelo. No lo evité. Crucé la calle y pasé a pocos metros de él. Me miró, se levantó. Emilio, lo detuve con la mano. No quise oír más. No me hables. Solo quiero decirte que no tienes derecho. Nada de lo que digas va a cambiar lo que hiciste. Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Y yo no necesito escucharlo. Me alejé. No miré atrás. Esa noche no dormí mal, no soñé con nada, no me sentí inquieto, porque entendí que había enfrentado a la sombra sin permitirle entrar de nuevo. Pasaron semanas. Lucía y yo hicimos un viaje corto, nada planeado, solo unos días en una cabaña cercana al bosque. Caminamos, cocinamos, leímos, dormimos. No hubo gestos románticos exagerados, no promesas, solo tiempo, solo presencia. La última noche, mientras llovía afuera, ella me dijo, ¿te das cuenta de que ya no hablas de Carla? Sonreí, no por alegría, por reconocimiento. Sí, me di cuenta hace poco, no porque ya no duela, sino porque dejó de ocupar espacio. Ella se acercó, me acarició el rostro. Esa es la verdadera libertad. Cuando volvimos, el taller seguía en pie, mis herramientas donde las dejé, el banco de trabajo nuevo ya casi listo, y algo en mí se sintió completo, no porque todo estuviera curado, sino porque ya no hacía falta curar nada, ya no había grietas que ocultar, solo cicatrices limpias. El banco de trabajo quedó terminado a finales de otoño, era sólido, funcional, sin adorno. Lo lijé con más paciencia que cualquier otro encargo, no tenía cliente ni fecha límite, solo era para mí, un espacio nuevo para seguir construyendo en silencio. Después de terminarlo, pasé días sin tocar nada, solo me sentaba frente a él, apoyaba los codos y lo observaba como si estuviera leyendo una historia ya escrita. Fue entonces cuando comprendí que ese banco no era solo una mesa, era un símbolo, no de lo que había perdido, sino de lo que había elegido preservar. Un domingo por la mañana, mientras Lucía preparaba café, me preguntó, ¿has pensado en volver? ¿A dónde? A ver a tu familia, a cerrar el círculo. No respondí de inmediato. Abrí la ventana del taller. Entró la brisa fresca del mar. He pensado en no volver, le dije, en que no todo lo que se rompe se repara. Eso también es una forma de cerrar. Asentí. Semanas después, recibí otra carta, esta vez de mi hermana. Su letra era temblorosa, como si cada palabra pesara demasiado. Emilio, no tengo excusa, solo te pido que algún día puedas comprender que el silencio fue cobardía, no odio. Tenía miedo de perderte si te decía la verdad, pero te perdí igual, y eso es algo que no sé si voy a poder perdonarme. No supe qué hacer con esa carta, no la rompí, no respondí, solo la doblé y la guardé. La culpa no es excusa cuando uno decide no intervenir mientras el otro se hunde, y en mi caso, no se trataba de errores, se trataba de lealtades rotas con plena conciencia. Una mañana cualquiera, Carla me llamó, número desconocido, no contesté, dejó un mensaje de voz, solo quería decirte que tu silencio fue lo más fuerte que viví, que lo merecía, que lo entendí tarde, eso es todo. No borré el mensaje, tampoco lo guardé. Lucía me observó desde la cocina mientras lo escuchaba, me miró con esa calma que solo tienen los que ya han caminado por incendios y aún así conservan la piel. ¿Estás bien? Sí, porque no me afectó. Ella se acercó, me besó la mejilla. Entonces ya estás libre. Un día, una pareja mayor entró al taller. Querían un baúl para guardar los juguetes de sus nietos. Me contaron su historia, cómo habían perdido un hijo, y cómo ahora cuidaban de los nietos como si fuera su segunda oportunidad. Les construí el baúl en silencio, con madera reciclada, bisagras reforzadas y una inscripción discreta en una esquina: lo que guardas con amor permanece. No me pidieron esa frase, fue mi idea. Ellos la leyeron al recogerlo. La mujer lloró, el hombre me estrechó la mano. Cuando se fueron, me senté en el banco nuevo, y lloré por primera vez en mucho tiempo. No por Carla, no por Mateo, por mí, por todo lo que había soportado sin romperme, por todo lo que había contenido para seguir en pie. Esa noche, Lucía me abrazó en la cama. ¿Sabes qué admiro de ti? ¿Qué? Que nunca dejaste que el dolor te hiciera daño a los demás. Pensé en eso largo rato, porque tenía razón, y eso, tal vez, era lo único que realmente me distinguía de ello. Con el tiempo,
La gente del pueblo empezó a llamarme para cosas más personales. Un marco para una foto de boda. Un estante para libros de la infancia. Un banco para el jardín donde se habían dado el primer beso. Sin buscarlo, empecé a reconstruir historias ajenas, mientras la mía quedaba cada vez más atrás. Y así, sin escándalo, sin discursos, sin justicia ruidosa, encontré algo parecido a la paz. No perfecta, pero mía. Un año después de todo, un domingo sin urgencia, Lucía y yo caminamos por la playa al atardecer. El mar estaba tranquilo, las gaviotas planeaban bajo el cielo naranja. No hablábamos, solo caminábamos. A veces eso basta. Nos detuvimos cerca de una roca donde las olas rompían suavemente. Ella se sentó primero, yo me senté a su lado. ¿Te imaginabas así tu vida después de todo aquello?, preguntó. Nunca la imaginé, solo intenté no repetirla. Ella sonrió, no como quien está feliz, sino como quien entiende algo que no necesita explicar. Lo hiciste bien, Emilio. No como héroe, como hombre, como alguien que no se dejó pudrir. No respondí, porque sabía que tenía razón. No me vengué, no destruí, no grité, solo me fui. Solo decidí que no merecía quedarme donde me ocultaban la verdad. Miré el horizonte, respiré hondo. Carla nunca volvió a buscar. Mateo desapareció incluso de los márgenes. Mi madre me escribió 2 cartas más. Agradecí su esfuerzo, pero no la respondí. No por orgullo, por salud, porque no toda reconciliación es necesaria. Mi hermana me llamó una vez. Me dijo que soñaba con aquellos años de infancia, cuando todos creíamos que la familia era un escudo. Yo no rompí el silencio, solo escuché. Luego colgamos sin odio, pero también sin promesa. Mi familia, al final, quedó donde debía, en el recuerdo. Lucía me tomó la mano, me apretó suavemente. Esa noche, dormimos con las ventanas abiertas. El mar llegaba en forma de brisa. Por primera vez desde que descubrí aquella traición, no soñé con Carla, no soñé con nada, solo dormí. Y en esa calma sin forma, supe que había llegado, no a un destino, sino a la ausencia de tormenta, al lugar donde no se espera nada, donde el silencio ya no pesa, donde, simplemente, se respira.